Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar este trabajo en línea. Yo creo que ustedes están más que habituados a eso. Hemos hecho algunos ejercicios, entonces espero que nos salga muy bien. La idea es que podamos aprender, que podamos seguir estando juntos a través de la tecnología, de las redes y que sobre todo pues nos cuidemos, ¿no? Yo de verdad deseo que se encuentren muy bien, que esté muy bien la gente que quieren, su familia, que estén siendo responsables, que se cuiden porque pues es vital, ¿no? Definitivamente necesitamos estar bien para que todo lo demás fluya. Entonces pues mis niños, vamos a empezar a trabajar. De inicio pues teníamos una tarea pendiente, ¿verdad? Vamos a trabajarla al ratito, en unos minutos, vamos a platicar de la actividad integradora y bueno, por ahora me gustaría que habláramos sobre, y habláramos porque vamos a estar interactuando, ¿verdad? Ustedes van a estar diciendo algunas cosas interesantes para que podamos nutrir esto, a ver cómo nos sale, pero vamos a comenzar con, ay, espérenme, estoy un poco norteada, aquí están mis plumones. Vamos a platicar sobre qué sucedió en el país después del cardenismo. Como ustedes recordarán, y lo hemos venido platicando, pues el cardenismo como este periodo que después de la Revolución Mexicana le da forma, ¿no?, a lo que se escribió en la Constitución del 17, a las demandas de los grupos campesinos, de los grupos obreros, de algunos intelectuales, la sociedad civil que ya hemos revisado. Entonces el cardenismo resulta ser un proyecto que después de la revolución le da sentido a esta lucha social y que va a traer muchos beneficios. Entre ellos, si yo pregunto, ustedes van a decir, a ver, ¿cuál es uno de los beneficios maravillosos que trajo al país el cardenismo? A ver, alguien que me responda por ahí, o sea, por obvias razones lo van a saber. ¿Cuál es uno de los beneficios? A ver, nada más dice que están viendo, que están viendo. ¿Alguien dígame? No, bueno, creo que no, ¿eh? Es el poli, sin duda, lo están pensando. Sí, claro, ¿no? El Politécnico va a ser uno de los grandes, de una de las grandes obras cardenistas. Exacto, muy bien, Franco. Perfecto. Entonces, es el poli, una de las instituciones que van a representar el proyecto cardenista, un proyecto de masas, un proyecto para satisfacer, les decía, las demandas revolucionarias, pero sobre todo desde el principio de la justicia social, ya lo veíamos. Entonces, ¿qué va a pasar después de ese tiempo? Yo quiero platicarles el día de hoy cómo este proyecto cardenista es vital para entender el resto del siglo XX. El resto de los sexenios, que por cierto van a estar en manos del PRI, va a ser un cambio de rumbo, ¿no? Un cambio de rumbo no solo del cardenismo, sino también de la Revolución Mexicana. Y entonces ahí todos vamos a jugar un papel muy importante. Sin duda la historia así está hecha, todas las personas jugamos un papel importante, pero digamos que en este siglo anterior es donde nos ubicamos cada uno de ustedes, cada uno de sus padres, sus abuelos. Lo que tenemos ahora va a depender precisamente de ese cambio de giro, de ese cambio de proyecto cardenista y por supuesto de ese cambio de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, el proyecto de Revolución Mexicana se va a ver distorsionado, ¿no?, hacia el resto de las décadas, de los 40 en adelante, porque le va a dar forma al México moderno, tal y como hoy lo conocemos. De tal manera que el papel protagónico, como en todos los tiempos históricos, no solo es de algunos personajes, sino de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, quiero platicarles un poco de eso. Ok, decíamos que lo voy a hacer ahora en vertical, siempre usamos líneas del tiempo horizontal
por la lógica del pizarrón en el salón de clase, pero ahora pues tenemos esto, ¿no? Entonces, decíamos que aquí está el cardenismo y lo vamos a tener del 34 al 40. ¿Es así? ¿Sí o sí? Sí, ¿no? Ok, entonces del 34 al 40. Han pasado 3 décadas y 4 años de inicio de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, después de Cárdenas, ¿quién va a gobernar? ¿Alguien tiene alguna idea? Si es que nos están viendo en familia o con alguien más de la familia, pues sería interesante que... ¿qué dice? ¿Que está volteado? ¿Qué está volteado? ¿Qué está volteado? ¡Ay, se ve volteado! O sea, el texto se ve volteado. ¡Ay, qué horror! Híjole. Bueno, ahorita se los pongo en una imagen bonita después de la presentación, ¿les parece? Después de la transmisión, para que puedan tener como la imagen. Es como si fuera su apunte, pero ahora va a ser en una imagen que ustedes van a imprimir y van a poner en su cuaderno. Entonces, no se preocupen por copiar, solamente a lo mejor tomen nota, eso es lo que les pediría, comiencen a tomar nota. Y sobre lo que vamos a ir produciendo ya les iré diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, sí, ya veo que el pizarrón se ve. Ok, entonces, bueno, un poco para ordenar mis ideas. Después de Cárdenas va a gobernar Ávila Camacho. Luego, ¿quién? ¿Quién? ¿Se acuerda alguien? Ávila Camacho, luego. Miguel Alemán, muy bien. Miguel Alemán. Luego, Adolfo Ruiz Cortines, ok. Luego, otro Adolfo, López Mateos. Luego, Gustavo Díaz Ordaz, exacto. Gustavo Díaz Ordaz. Luego, Luis Echeverría, exacto. Luis Echeverría. Después, ¿quién? López Portillo, exacto. López Portillo. Y luego de López Portillo, ¿alguna idea? ¿Alguien que conteste? Híjole, ya son más actuales, ya deberían. Luis, ¿quién? Ya pasó, Luis Echeverría, muy bien. ¿Quién más? Muy bien, Luis Echeverría, no de Echeverría, Echeverría, muy bien, Natalia, ok, Echeverría, exacto, Montserrat. Luego, después de López Portillo sigue Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Después, ya se han de acordar. A ver, ¿quién? José López Portillo, ok, sí, ya está. Miguel de la Madrid. A partir de Miguel de la Madrid son los sexenios neoliberales. ¿Alguien se acuerda? Zedillo. Antes de Zedillo, ¿quién? Salinas. Salinas. ¿Y luego de Salinas? Ahora sí, es Zedillo. Luego, los panistas, ¿quiénes son? No, pues Echeverría ya pasó, Dana. Ok, entonces Salinas, Zedillo, ¿quién? Salinas, luego. Ay, alguien que me diga el nombre, pues. Ya, Salinas de Gortari, ajá, muy bien, ¿quién más? Ok, después de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel, ¿no? Ok, muy bien. Sí, puse un corazón. Sí, puse un corazón en Andrés Manuel, lo lamento, ¿no? Bueno, ok. Entonces, estos sexenios, ¿no? Van a ser determinados por el proyecto de nación que va a transformarse de Cárdenas a Ávila Camacho. La primera cosa que va a transformarse es esta visión de Cárdenas de basar la economía y basar el trabajo político y social del país
sostenido en las masas o sostenido en los grupos mayoritarios económicamente. Recordemos que hacia los tiempos del cardenismo todavía estamos hablando por lo menos de un 70% de población rural. ¿Esto qué quiere decir? Que Cárdenas, como parte de su proyecto económico, va a creer y va a pensar que los campesinos, con toda esta sabiduría ancestral, experiencia con la tierra, esta lucha por la tierra que va a encabezar Zapata desde los tiempos revolucionarios y que Cárdenas va a recuperar, es porque sabe que en la tierra está la fuente de la riqueza. Y eso se sabe en todo el mundo, digamos que, y ya lo habíamos mencionado, la tierra es la fuente de la riqueza en cualquier nación. O sea, porque la tierra te puede dar minerales, te da agua, te da especies en flora, en fauna, en madera, te da tantas cosas la tierra, que es la fuente de la riqueza, no solo para construir cosas, sino para poder generar recursos que intercambies con otros y que se haga lo que existe ahora en el comercio internacional, ¿no? Entonces, estos recursos de la tierra son valiosos, de ahí que la tierra sea la fuente de la riqueza. Esto Cárdenas lo tenía muy claro. Y va a determinar que apoyar a los campesinos entregando tierras, financiando sus producciones, pues va a generar riqueza para el país. Cárdenas también pensaba que la industria podía fortalecer la economía y es por eso que nacionaliza el petróleo, que nacionaliza los ferrocarriles, porque entonces lo que se obtenga de la mayor cantidad de trabajo en la tierra va a permitir que crezca la industria y entonces esto va a ser un círculo positivo, ¿no? Bueno, esta idea no la tenían el resto de los presidentes. Digamos que va a haber en el mundo, para este entonces, ya lo decíamos, un movimiento internacional que va a determinar cambios. Y ya lo habíamos dicho la clase pasada. ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando estaba terminando el sexenio de Cárdenas? Del 39 al 45 vamos a tener la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el mundo, sobre todo las naciones que van a estar interviniendo en la Segunda Guerra Mundial, que son las naciones poderosas, es Europa, es Estados Unidos, es, bueno, Japón como una región que se va a potencializar después, pero bueno, ¿no? Entre Europa y Estados Unidos estamos viendo estas naciones poderosas que entran en conflicto y que al desgastar toda su economía y sus recursos, y su recurso más importante que es su gente, en la guerra, entonces requieren que alguien más los provea de lo que requieren para sobrevivir, sobre todo en productos que no solo vengan de la tierra, sino que vengan de la industria, es decir, de una producción mucho más... ¿Qué? ¿Se quieren ir a las canchas? Oigan, ¿por qué? Bueno, perdón, es que es como en clase, ¿no? Están platicando entre ustedes, como que se quieren ir a las canchas, oigan. No, bueno, ok, bueno, seguimos. Mucha risa. Bueno, ok. Las naciones poderosas que se fueron a la guerra requieren de productos industrializados. Por lo tanto, las naciones que no están tan empobrecidas, pero que tampoco son la potencia que se fueron a la guerra, pues requieren proveer de estas mercancías. ¿Quién es un candidato perfecto para hacer esto? Sobre todo que está subordinado, ¿no? O que está tan cerca, para empezar, que es vecino de la potencia mundial que es Estados Unidos, pues es México. Y entonces el proyecto de Cárdenas ya no es viable, sobre todo por cuestiones políticas. Es decir, esta ideología socialista de Cárdenas, esta ideología benefactora, ¿no? Con los grupos vulnerables,
no es conveniente al sistema capitalista, ni mucho menos al conflicto de poder entre las grandes naciones. No va a ser ni en ese momento viable, ni antes ni ahora. Es muy interesante, ¿no? Pero bueno, sobre todo en ese tiempo, porque no solo está la Segunda Guerra Mundial en el mundo. La Guerra Mundial en el mundo, perdónenme, es que es en vivo. No solo está la Guerra Mundial, sino que hay un enemigo por ahí, ¿no?, pululando, de color rojo, por cierto, que ha estallado su revolución y que es peligroso en términos ideológicos. ¿Quién es? Rusia, sin duda. Entonces, Rusia, ya como nación socialista, tiene una ideología y una forma de hacer política y economía distinta a estas naciones que se fueron a guerra. Por lo tanto, le van a llamar los países capitalistas a Rusia para estos tiempos, le van a llamar el virus rojo, ¿no? Ese virus que puede expandirse por otras naciones y que es muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque nos puede quitar de nuestro control a naciones que están bajo nuestro control. Es decir, el socialismo, ¿cuál es el principio fundamental? Cerrar las puertas comerciales al libre albedrío, ¿no?, al mundo. Entonces, una nación que se asume socialista, lo primero que hace es defender sus recursos, producir su propia riqueza, defender sus derechos sociales y después de eso intercambiar productos, entrarle al comercio internacional. Eso de inicio le da pavor al capitalismo, porque el principio fundamental del capitalismo es el libre mercado. Qué interesante, ¿no? Suena muy similar al proyecto cardenista, que aunque Cárdenas no se va a asumir o no va a decir, este es un país socialista, aunque lo escribió en el artículo 3, ¿no?, la palabra socialista, no va a ser un socialismo puro. Incluso podemos decir que también el cardenismo es un modelo de Estado benefactor, ¿no?, viable, pero con tintes socialistas. Entonces, eso, después de que en la Segunda Guerra Mundial triunfa Estados Unidos, o sea, porque al final en la Segunda Guerra eso pasó, y a partir de ese momento Estados Unidos se consolida como el país que es potencia en el mundo. Entonces, no es conveniente que su vecino del sur tenga esta ideología, piense sobre todo en los derechos sociales. No, vamos a poner un freno, porque número uno, nos tiene que proveer de los recursos que necesitamos ahora, ¿no? O sea, Estados Unidos sí gastó bastante dinero en la guerra, pero gastó mucho más Europa, ¿no? Y Europa es la que quedó destrozada y es la que se tenía que reconstruir. Entonces, bueno, nos tiene que proveer, así que su modelo económico tiene que cambiar. 2, su ideología no es conveniente, sobre todo si Estados Unidos ya es el líder mundial, pues su vecino del sur, por Dios, ¿cómo va a ser su enemigo ideológico, ¿no? Y número 3, no podemos permitir que se expanda este virus rojo que viene desde Rusia, ¿sale? Porque el capitalismo tiene que triunfar. Ese es el principio de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a suceder? El proyecto de Cárdenas, bye, o sea, 0, no. Lo primero que van a hacer es que el sucesor de Cárdenas, que curiosamente pone Cárdenas, pero bueno, recordemos que el partido funcionaba todavía como un coto de poder, como un grupo en el que se decidía quién iba a gobernar y quién no. No era un ejercicio democrático, como ahora, bueno, es complicado, pero digamos que estamos en esa marcha, ¿no?, en ese camino de aprender a hacer democracia, pero Cárdenas decide que su sucesor debe ser Manuel Ávila Camacho. Curiosamente, por la misma razón que Plutarco lo colocó a él como si fuera su cuarto hijo político, porque
cuando ya en los últimos años del cardenismo, sus detractores, que veíamos quiénes eran, era una élite conservadora, era la iglesia, eran los grandes terratenientes que habían perdido sus beneficios. Todas estas personas, grupos conservadores, recordemos que el Partido Acción Nacional surge precisamente como una respuesta contra el cardenismo. Las críticas lo conflictuaron, ¿no? Difícilmente se puede cambiar un país en 6 años, y pareciera que estoy hablando de los tiempos actuales. Y muchas iniciativas pueden ser saboteadas incluso por la misma sociedad. Entonces, Cárdenas y sus detractores comienzan a tener serios conflictos, las críticas van a ser muy fuertes, y Cárdenas prefiere buscar a un sucesor más mediador, ¿no? O mucho menos radical que él, y elige a Ávila Camacho. Y le pasó exactamente lo mismo que con Plutarco, ¿no? O sea, Plutarco coloca a Cárdenas, Cárdenas rompe con el proyecto de Plutarco Elías Calles y el Maximato, lo exilia e impone su proyecto. Pero Cárdenas después elige a Miguel Ávila Camacho, Manuel, yo les quiero poner Miguel, Manuel Ávila Camacho, y entonces hace lo mismo. Gracias por colocarme, pero este es mi proyecto, ¿no? Aunque hay que decir, no es su proyecto, porque como acabo de explicar, ¿verdad? No es su proyecto, es el proyecto conveniente al sistema capitalista, al sistema internacional y sobre todo al sistema estadounidense. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Lo primero es cambiarle el nombre al partido. Entonces, de PNR se va a convertir en PRI, ¿sale? Partido Revolucionario Institucional. Plutarco Elías Calles decía algo muy interesante. Lo que tenemos que lograr después de la Revolución Mexicana, decía, es construir un país de instituciones, ¿no? Un país con orden, un país que le dé forma al nuevo México. Y entonces, este revolucionario institucional, dicen algunos autores, creo que retoma este término para continuar con el proyecto de Obregón, de Plutarco Elías Calles, ¿no? Es decir, se salta el proceso o el tiempo que duró el proyecto cardenista para continuar con lo que se había establecido antes que él. Entonces, ¿qué va a suceder? Que van a decidir dejar de apoyar al campo. Todos los apoyos que Cárdenas va a construir para los campesinos, la repartición de tierras se detiene. Digamos que sí va a continuar un poco, pero no como en estas grandes dimensiones en que lo hizo Cárdenas. La construcción, bueno, el apoyo de los, a través de los bancos ejidales se va a detener, ¿no? Se van a ir disminuyendo los créditos a los campesinos. Todo este proyecto de modernización que establecía la Constitución del 17, como construir escuelas, crear infraestructura, no se va a llevar a las regiones tan alejadas. Se va a trabajar en las ciudades, ¿no? En las ciudades que, por cierto, durante el porfiriato florecen y que hoy siguen siendo capitales fundamentales del orden nacional. O sea, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, ¿no? Estas ciudades que van a ser apoyadas, ¿en qué sentido? Todos los derechos sociales y toda la construcción de un México moderno va a estar concentrado ahí, no en el resto del territorio. Entonces, se va a abandonar al campo. 70% de la población va a ser abandonada. No hay más financiamiento, por lo tanto, arréglatelas como puedas, ¿no? Si te entregaron tierra, pues ya no hay financiamiento, no hay, qué pena, pues haz lo que puedas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer este 70% de población? ¿Qué creen que va a hacer? Y me detengo para ver si me están poniendo atención, porque ya sé que llevo un ratote hablando. Pero, a ver, Gael, ya te andan ganando. A ver, ¿como por qué? Quiero comentarios de esto. ¿Qué creen que va a pasar?
¿Qué creen que sucederá si se le abandona al 70% de la población? Por eso Oaxaca está feo. Es que es muy interesante, Guillermo, por supuesto. Ahorita vamos a eso. No está feo, pero hacia allá voy. Qué chistosos son, o sea, me están dando quejas de como si estuviéramos en el salón. Ok. No, pues, luego, no, huelga, no, pues parece que estuviéramos en huelga. Muy bien, Omar. Migración. La gente va a migrar. Y ahí es donde aparecemos nosotros en la historia. Es fascinante, o sea, no está padre porque no creo que sea el proyecto idóneo, ¿no? Muchos especialistas creen que tampoco lo es, pero ahí aparecemos en la historia. Quiero que piensen, ¿quién tiene familiares en algún otro estado de la República? A lo mejor no van para allá o ya no están, ¿no? Ya están muertos, pero que vayan, por ejemplo, a ver a la tía, que vayan a ver a visitar la tumba del bisabuelo, que bien, sí van a venir problemas económicos, una crisis económica, exacto, pero a ver, piensen en eso. ¿Quién tiene familiares allá? Les diría, levanten la mano, ¿no? Pero a ver, levantemos la mano. ¿Quién tiene? Quiero emojis de manos. ¿Quién tiene familiares en provincia? La tía, el abuelo, o se quedó la casa, ya no hay nadie, se quedó la casa allá y entonces la están vendiendo, se están peleando por la herencia, o está ya el sobrino de no sé quién porque allá estaba las cosas de los abuelos. Muy bien, Nadia. ¿Quién más? Mafer. Y creo que esto ya se los había preguntado en otro momento al inicio del ciclo, ¿no? Pero bueno, esta es la clase donde lo vamos a retomar. Mauricio en Jalisco, muy bien. ¿Quién más? Ceci, Indra. Ah, Indra, tu papá está viendo la clase. ¿Y él de dónde es su familia? ¿Es de algún estado? Yo, a ver, con letras, Sara, muy bien. ¿Por qué ponen letras raras? Bueno, Guanajuato, Nadia, muy bien, ¿no? Mis papás, por ejemplo, bueno, mis abuelos son de Hidalgo, ¿no? Mis suegros son de Michoacán. Entonces, ¿por qué coincide todo esto? ¿No? Pues porque resulta que esta migración, a partir de la década de los 50, se convierte en una migración masiva hacia las ciudades, fundamentalmente la Ciudad de México, ¿no? A la CDMX. Así es, Sandra levantó mano, Daniela, Ana Karen, Rosy, exacto, ¿no? Entonces, somos la mayoría, porque esta ciudad no estaría tan habitada si no hubiera sido por esa migración. Es más, no existiría la zona metropolitana, ni Nezahualcóyotl, ¿no? Ni Iztacalco, porque entonces eso va a pasar, ¿saben? O sea, la explicación de por qué la Ciudad de México está construida como tal es por esta migración, es este momento, es la década de los 50 en adelante, ¿no? Lo que vamos a tener es precisamente Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, muy bien, Sinaloa, exacto. De muchos estados van a migrar, van a llegar a la Ciudad de México, pero es una ciudad que no está construida para ellos. Digamos que el gran error de este proyecto económico que cree más en la industria, ¿no? Que cree más en obreros que en campesinos, que cree más en producir, en transformar productos, y bueno, en además adiestrar personas que vienen del campo a que se vuelvan obreros en lugar de utilizar como ya la experiencia, el conocimiento de antaño de esta población campesina. Entonces, este proyecto es lo que va a generar una migración inconsciente por parte de las autoridades. Llegan a la Ciudad de México, pero es una ciudad que no los espera, porque no hay unidades habitacionales. Curiosamente, las unidades habitacionales que a partir de los 50 se van a construir son para la élite intelectual,
¿no? O son para esta clase citadina. O sea, por ejemplo, surgen las torres de satélite y toda esta zona del norte, ¿no? Por donde vive Daniel Díaz, por cierto, le mando saludos, a unos han de ser sus alumnos. Por ejemplo, unidades, pues muchas unidades habitacionales que van a proliferar aquí en la ciudad. Tlatelolco, por ejemplo, una década después, pero está pensada para los trabajadores de la ciudad, no para los millones de migrantes que vienen, de tal manera que van a llegar a vivir como sea y como puedan. Un ejemplo extraordinario es toda la zona metropolitana que se va a ir construyendo al paso del tiempo, ¿no? Y los papás que me están viendo, que están atentos a la clase, seguramente recordarán las historias que sus padres o abuelos, yo creo que padres, ¿no? Sus padres, a mí mis abuelos, nos cuentan. Y entonces es que llegaron a vivir ahí a Buenavista, donde llegaban los ferrocarriles, vivieron entre casuchas o incluso entre los vagones de los ferrocarriles, llegaron a Nesa, ¿no? E hicieron casas de cartón entre el llano y se ubicaron donde pudieron, en los cerros, en donde fuera. Llegaron a trabajar, que bueno, esa va a ser la tarea, ¿no? Ustedes lo van a investigar. ¿Qué llegaron a hacer? ¿Cómo llegaron a sobrevivir? Yo les diré a grandes rasgos, una gran mayoría llegó a trabajar a las casas de los que vivían en la ciudad, ¿no? A limpiar casas, a ser jardineros, a ser albañiles, ¿no? Otros tuvieron la suerte y como muy duchos y por sus habilidades entraron a trabajar a alguna fábrica, fueron de esas generaciones de obreros, ¿no? Que esperaba que se generaran el gobierno en turno. Otros tantos van a vender sus tierras que les pudieron haber heredado, ¿no? Que a partir de la repartición de tierra con Cárdenas obtuvieron un pedazo de tierra, lo tuvieron que vender, vinieron acá, vieron un terrenito, ¿no? Obvio se empezaron a organizar formas de construir casas. Quien tuvo esa posibilidad y traía, por ejemplo, el dinero de su tierra, compró un terreno, empezó a construir su casa. Un ejemplo es la Cuchilla del Tesoro, todo Aragón, ¿no? Que si bien era un pueblo, bueno, todo esto se va a llenar de casitas que después se van a ordenar, pero por lo pronto la gente tenía que vivir en un lugar, ¿no? Esta gran migración es la migración de nuestros abuelos, de sus bisabuelos, ustedes que están pequeñitos, ¿verdad? Pero de sus bisabuelos. Este cambio de modelo económico, como bien lo decían hace un momento, va a generar una crisis económica, ¿no? Una crisis que curiosamente algunos llaman las crisis económicas cuando están en indicadores estadísticos, pero una crisis económica, sobre todo, diríamos los sociólogos, se nota en lo que trae cada quien en el bolsillo. O sea, sin duda la gente sufrió para venir a sobrevivir. Se quedó alguien en el pueblo, ¿no? La hermana mayor cuidando a la abuela y vinieron los hombres, mujeres muy valientes solas se lanzaron para acá a trabajar. Pero entonces la familia se dividió. De inicio ese fue un problema, un shock, ¿no? Porque tienes que dejar a tu familia para venir a sobrevivir. Luego llega aquí y sufre de discriminación. Porque uno de los conflictos en este país culturales es eso. Nos hacemos la guerra entre nosotros, ¿no? Todos queremos ser como el blanco conquistador y nos sentimos europeos y nos vemos unos más que otros morenitos y entonces nos saboteamos y nos destruimos, ¿no? Entonces la gran discriminación que va a sufrir toda esta gente va a ser terrible. Más lo que implica venir, trabajar, esforzarte a diario, no ganar lo suficiente, medio comer,
La suerte de muchos otros, por supuesto, es venir a mendigar y vivir en las calles y vivir de lo que salga de los mercados, de lo que se va a construir como la central de abastos, ¿no? Muchos van a ser muy afortunados y van a poder comprar un puesto en la central de abastos y entonces, pues ahora les va bien, pero muchos otros no. Entonces, este cambio, sí, claro que genera una crisis social y una crisis económica, porque cuando tú empobreces a tu 70% de población, tienes una crisis económica. Pero, ¿cuál es la lectura oficial? Esto es muy interesante. La lectura oficial es que durante los sexenios de Ruiz Cortines, López Mateos, va a haber un fenómeno que se va a llamar milagro mexicano. ¿Qué es eso del milagro mexicano? El milagro mexicano es la producción industrial, ¿no? O sea, como se van a generar industrias cementeras, perdón, se me fue, cementeras, de construcción, de alimentos, de transporte, de muchas cosas, ¿no? Toda esta industria, al crecer, va a llegar mucha gente siendo obrera, van a trabajar y por primera vez en la historia, México va a vender productos generados en la industria. Esos indicadores son el milagro mexicano, que por cierto se llama milagro porque pasó una sola vez. Porque bajo este esquema de desigualdad social, ningún proyecto económico puede continuar mucho tiempo, termina por tronar, por caerse, ¿no? Porque la gente está empobrecida y como ahora lo vemos en esta posible recesión, más bien no es posible, en esta recesión económica que vamos a empezar a vivir, ¿no? Es que cuando tú detienes la posibilidad de las personas para que compren, entonces se frena la actividad económica. Entonces eso va a pasar, tú empobreces a mucha población, deja de comprar, ¿no? Y entonces no importa que tengas grandes industrias y que generen grandes cosas, no tienen dinero para gastar, para adquirirlo. Entonces, mis niños, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Bueno, que vamos a detenernos un momento. Entonces sirve que respiro y tomo agua. Espérenme. Tenemos que recapitular. Tomaron nota, ¿verdad? Maestra, con una carne asada, ¿cómo creen? No podemos estar, ni ustedes pueden estarse juntando, ¿eh? No entiendo desde la secundaria. ¿Qué no entiendes? Es Franco, dime. Esta idea pudo haber sido igual como los de los hermanos Flores Magón. Paola, ¿cuál idea, corazón? ¿De Cárdenas? Sí. Sí, puedes ir al baño, Mardi. Ahorita regresas, estamos en un receso. Sí, Arturo, puedes ir al baño. Ya son 10 para las 12. Dios, bueno, entonces vamos a recapitular. Lo siento por los que fueron al baño. Ya cállense, a mí sí me interesa la clase. ¡Qué chistosos! ¡Qué buena onda! Esto está súper interesante. Ok, bueno, vamos a recapitular. Entonces, primer elemento, primera idea que necesito que quede clara. El cambio de proyecto, la diferencia de proyectos entre Cárdenas, para ustedes es así, primero, entre Cárdenas y los sexenios que van a venir a partir de Ávila Camacho. Cárdenas va a cimentar su proyecto social y económico en el campo. Y Ávila Camacho y en adelante van a cimentar su proyecto social y económico en la industria. Por lo tanto, es en la ciudad, en los obreros, en los derechos sociales de los que vivan en la ciudad, en detrimento o en contra de los que viven en el campo, ¿no? Segunda idea, ¿qué es lo que esto va a provocar? Una crisis social, una crisis económica con un periodo o una fase que se va a llamar milagro mexicano, ¿no? Y es donde aparecemos todos. Y punto 3, idea 3.
El milagro mexicano es un proceso que vamos a vivir en la década de los 50 y 60 como el momento en el que México, por primera vez, construye o produce, ¿no?, artículos generados en la industria y que puede vender al exterior, porque eso es lo que necesitaban las naciones poderosas que se habían ido a la guerra, ¿no? Sobre todo Estados Unidos. O sea, el 70% de nuestro mercado lo va a tener Estados Unidos, ¿eh? Le estábamos produciendo a él. Entonces, este milagro mexicano es eso. Son los indicadores de venta de productos generados en la industria a Estados Unidos, ¿ok? Entonces, estas tres ideas, vamos con la tarea 1, con la actividad 1, ¿no? Esto lo tendrían que hacer ahorita para que no se pierdan. Les recomiendo no dejarlo, y así termina la clase, terminaron su actividad, es como si les firmara, ¿verdad? Y ya luego se ponen de acuerdo para la tarea. Entonces, necesito que estas tres ideas estén puntualizadas, please, y las explican, ¿de acuerdo? Lo voy a poner ahorita en otra publicación. Entonces, ¿qué quiero ver en el cuaderno? Número 1, estas tres ideas. Las repetimos. ¿Las repetimos? ¿Me ayudan? Ian, ¿por qué estás desayunando tan tarde? No puedo esperarte. Bueno, ok. Bueno, dijimos, número 1, la diferencia de proyectos entre el cardenismo y de Ávila Camacho en adelante. 2, y que esto implica el campo con Cárdenas y la industria y la ciudad con Ávila Camacho. 2, la crisis social y económica que esto va a generar y con la migración. Y 3, el milagro mexicano como efecto de la producción industrial de México, ¿de acuerdo? Y la venta de productos al extranjero. Entonces, esto tiene que estar en el cuaderno. 2, para ya terminar, vámonos yendo. Necesito que estas tres ideas hay que explicarlas, no nada más las enuncien, hay que explicarlas. Luego, necesito que le pregunten, a ver, les voy a dictar, o sea, porque si no, bueno, pero esto va a quedar grabado, ¿verdad? Ay, qué chistoso. Bueno, van a preguntarle a sus papás o a sus abuelos o a alguien de la familia lo siguiente. Número 1, si su familia, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos vivieron en un estado, ¿no? O vienen de un estado, lo que me acaban de responder hace rato. Luego, ay, Ismael, qué chistoso. Luego, segunda pregunta. ¿Cuándo, si vinieron a la ciudad o por qué hoy están viviendo acá, ¿no? Si fue decisión de sus papás de manera inmediata o desde sus abuelos decidieron venir para acá. ¿Cuándo alguien de la familia decide venir, ¿no? Si estaban en Guanajuato, ¿cuándo decidieron venir y por qué? Pregunta número 3. ¿Qué llegaron a hacer y a dónde llegaron a vivir? Y pregunta número 4. ¿Cómo fue, desde que llegaron a vivir aquí, cómo pasó toda la historia hasta que aparecieron ustedes? ¿De acuerdo? Quiero que estas preguntas las hagan como en entrevista abierta, libre, ¿no? Muy que les platiquen, gocen de ese momento con sus abuelos, con sus papás, con sus tíos que ya son grandes, ¿no? Siempre hay alguien en la familia que recuerda mucho esta parte, porque a veces algunos como que no se interesan mucho en esta historia familiar, pero siempre hay alguien, una tía o la tía que le platicó a la prima y la prima sabe como toda esta historia, es más, tienen las fotos, guardan cosas, ¿no? Ahora que estamos en casita, dedíquense a eso, chavos, ¿no? Necesito esta historia de aquí a 8 días. Porque me la van a enviar, ¿verdad? Dentro de 8 días, o sea, tienen hasta el próximo viernes, de este viernes en 8, que ahorita vamos a ver fechas, y de una vez lo puedo mostrar, sería al viernes 3, necesito, también se ha de ver chueco, ¿verdad? Ay, qué horror.
Bueno, al viernes 3, a las 12 de la noche lo necesito en mi correo. Mi correo me lo van a enviar, por favor, es que no lo ven, así no se ve, gemillanem@ipn.mx. Ay, perdón, se veía cardenismo. gemillanem@ipn.mx. Me lo van a enviar, es de manera individual, corazones. Sé que voy a recibir 300 trabajos, pero créanme que los voy a leer, ¿no? Entonces, quiero que me cuenten, o sea, escríbanlo en prosa libremente, ¿no? O puede ser la pregunta y me van respondiendo. No quiero respuestas de, no sé, nadie sabía en mi familia. Es que le pregunté y no me quiso decir, no, por favor, no, ¿sale? O sea, sí quiero que indaguen, que busquen. No tienen otra cosa que hacer, corazones. Quiero que pregunten, ¿de acuerdo? Porque necesito que ustedes sepan qué sucedió en su historia. Necesitamos enfocarnos en los protagonistas de este cambio de proyecto, ¿de acuerdo? Bien, algo... repite el correo, claro. gemillanem@ipn.mx. Ya sé que está al revés, pero... bueno, ahorita se los pongo, no se preocupen. Entonces, bueno... la actividad ya, terminando, ¿ok? ¿No hay dudas? A ver, ¿cuál era el correo? Dios mío, este es el correo. gemillanem@ipn.mx. ¿Vale? Entonces, no, me lo pueden, si quieren háganlo en su cuaderno y me mandan la foto. Aunque escriban como con pluma, con letra linda, porfis, porque todavía en la computadora leerlo, pues me van a dejar ciega, ¿verdad? Entonces, ay, qué chistosa, Fernanda, estoy en cuarentena, no me puedo acercar. Bueno, o pueden hacerlo en compu y entonces... Que no coma, Miss. Que no... Que no coma en clase. Voy a comer en clase también. Es que se me antojó una fruta. Bueno, me repite el correo. Bueno, ahorita lo pongo, pues. Entonces, lo pueden hacer en compu y me lo envían. En un Word. No pasa nada. ¿De acuerdo? Es más, lo agradecería mejor. Pero sí necesito que lo redacten ustedes, ¿no? He tenido casos donde los abuelos o los tíos lo escriben con su letra y se convierte en un documento histórico fantástico. Pero bueno, como ustedes lo decidan, necesito que construyan esa tarea, ¿no? Es vital. Vale 10 firmas, así que por favor. Bien. Ya, yo la tendré, la revisaré y se las devuelvo y la tendrán que pegar, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya, cerrado. Quito mi pizarrón que nunca se vio, ¿verdad? Que ustedes tampoco alcanzaban a ver. Y nada más quiero mostrarles, ya sé, esto también se los voy a poner en foto más clarito, pero para ubicarnos y ya dejarlos. Ya sé que mi clase dura 2 horas y deberían estar aquí 2 horas, pero bueno. Nosotros estamos aquí, esta es nuestra clase del 25. Quiere decir que todos estos días, pues son los que van a transcurrir, pero nos vamos a ver el 1 y el 8. Igual en clase, en transmisión en vivo. Así como les estoy dando las fechas, necesito que cumplan, pequeños, ¿de acuerdo? La actividad integradora les voy a dar indicaciones en el transcurso de estos días para que lo vayan trabajando, ¿de acuerdo? Yo creo que vamos a modificar algunas cosas. Esta tarea que les había dejado de la noticia sigue siendo... importante, solo que tengo que armar el proceso, como reconstruirlo, porque recuerden que no vamos a tener evaluación de segundo parcial, nos vamos a seguir hasta el final del semestre. Por lo tanto, esta actividad integradora pues va a estar más elaborada, ¿no? Entonces, lo que sí necesito que pongan en su agenda, no pierdan de vista, son estos 3 días, bueno, hoy ya pasó, ¿verdad? Pero estos 2 de clase. Después vendrían las vacaciones de Semana Santa, los dejaré descansar, ¿no? Yo también descansaré, bueno, aquí en casa, pues, solo no daré clases, ¿verdad? Y solo no calificaré sus trabajos. Pero este tiempo, pues, no vamos a trabajar y vamos a ver qué sucede a partir del 20
a partir del 20 de abril, mis niños, ¿de acuerdo? ¿Qué más me falta? Estén al pendiente, pónganme en ver primero Facebook, porfis, porque les voy a ir compartiendo algunas cápsulas de pues materiales que tengo ahí un video que construí hace 2 años sobre, fui a Michoacán, al pueblo donde nació Cárdenas, y entonces hice un video que desde aquel entonces no he editado, pero ahora se los voy a compartir. No crean que me fui en estos tiempos de cuarentena, ¿verdad? No, ya estaba hecho, pero se los voy a compartir y así información, ¿de acuerdo? Mis niños, me encantó estar con ustedes este tiempo, me encantó leerlos tan chistositos con su maestra, acá están fumando, no sé qué les pasa, pero bueno, lo puedo mandar antes del viernes, claro, o sea, ustedes tienen desde este momento para hacer su tarea hasta de este viernes en 8, ¿de acuerdo? Perdón, se pregunta bien lo de cómo voy a evaluar, ¿eh? ¿Eso qué? Esta tarea es individual, no he dicho que es en equipo, es individual. Ahorita tienen ustedes 2 cosas que hacer de manera individual. 1, la nota del cuaderno. Es más, ¿saben qué? La nota del cuaderno la hacen, le toman foto y me la envían, ¿sale? Y la otra es lo que le van a preguntar a sus papás. Entonces quiero esas 2 cosas en mi correo. ¿Cómo quiero que lo identifiquen? Por favor, ponen apellido y nombre en asunto. Ahorita les voy a enviar cómo lo quiero. Por favor, pequeños, ¿de acuerdo? No podemos salir porque... Ok. Bueno, ok. Mis niños, si hay cualquier duda, aquí en Facebook podemos platicarlo. No pasa nada, ¿no? Yo deseo que estén muy bien. Pónganse a trabajar y a estudiar. Creo que va a ser un encuentro interesante con su historia. ¿Sale? Mis niños, un abrazo fuerte, los quiero mucho. Y, ¿qué más? A toda la familia que estuvo viendo la clase, espero que le haya gustado. Jalen las orejas a los chamacos para que hagan la tarea. Bueno, los quiero, estamos en contacto, no pierdan de vista las publicaciones. ¿Sale? Bye, mis niños, adiós.